Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la música y los temas más insospechados. A través de la frecuencia 99.5 FM para todo Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, una edición más, un domingo más. Como siempre, alrededor de las 8 de la noche a través de los 99.5 de Radio Imperial 2 para toda Lima Sur y aún más allá, mucho más allá. Y después esto, por supuesto, también lo retransmite el amigo Alberto Guzmán en España a través de edenex.es, la radio del misterio. Y también, por si fuera poco, queda ya para posteriores visualizaciones, escuchas de quienes así lo deseen, tanto en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando, y en YouTube, El Misterio Infinito Perú. En esta ocasión, quizá de fondo escuchen unos perros, y es que cuando los perros ladran es señal de que avanzamos, ¿no? Hay que ponerlo así, hay que darle un significado, ahora que a todos se le da significado en este mundo tan peculiar en el que vivimos. Pero de significados verdaderamente importantes vamos a hablar ahora. Me encuentro con una, no sé si decirlo nueva invitada, porque ya he estado aquí antes, cuando el programa se llamaba Misterios al Atardecer y era los sábados, ahora somos Misterios al Anochecer, como bien saben. Ella es Melissa Cisniegas, directamente desde la ciudad de Chiclayo, en el hermoso norte del Perú. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales en la USIL, con doble grado también en Negocios Internacionales. Tiene una cuenta más que muy bonita, muy instructiva, muy interesante, que toca diversos temas de actualidad desde su perspectiva, como digo, de las relaciones internacionales, que es @melisa.cisniegas en Instagram. Asimismo, también pertenece al Observatorio de la Dignidad. ¿De qué se trata este observatorio? También va a entrar dentro de la conversación que hoy nos atañe. Así que, sin más preámbulo, ¿cómo estás, Melissa? Bienvenida una vez más. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad de estar aquí. Melissa, sé que has estado últimamente y quiero felicitarte así en las ondas, ¿no? Porque hace poco fue tu primera ponencia, ¿no? Parte de una conferencia, de un ciclo de conferencias en vivo en la ciudad de Chiclayo, en este caso. No sobre temas de relaciones internacionales, que por ahí más nos vamos a ir el día de hoy, sino sobre qué tema fue en particular. Bueno, la ponencia fue en un festival Provida que se hizo en la ciudad de Trujillo, de hecho, sería bueno clarificar ahí. Fue una serie de conferencias que hicimos aquí en Trujillo y tocamos diversos temas relacionados con el aborto y la eutanasia, pero específicamente el tema que yo desarrollé es el tema de, digamos, la base ideológica de la militancia feminista a favor del aborto, desde la economía de los cuidados, cómo utilizan este discurso de utilidad económica para legitimar el aborto. Todo bastante interesante la experiencia y sí, ese fue mi tema. Pues muy bien, excelente. Espero que después podamos acceder al mismo, si fuese posible, por supuesto, a través ya sea de las redes o de las plataformas. Pero bueno, pasando al tema de hoy, vamos a conversar sobre un tema que está de plena actualidad, en el sentido que son como cuando ponen en los diarios, ¿no? En los diarios virtuales, noticia en desarrollo. Lamentablemente sigue siendo una noticia en desarrollo, lamentablemente sigue ocurriendo, y muchos no saben cómo interpretarlo o se dejan llevar por cuestiones inexactas o por las propias pasiones y simpatías que, pues bueno, en fin, son inevitables, son inherentes a la naturaleza humana. Cuando hay algo, uno intenta siempre posicionarse y no siempre lo hace adecuadamente o no tiene los datos para ello. Se trata pues de este conflicto que está ocurriendo. Yo no sé si un conflicto exactamente o la invasión de un país sobre otro y la respuesta del país invadido, que sería distinto, allá en el lejano este europeo, ¿no? Entre Ucrania y su hijo histórico, porque nació en Kiev, ¿no? Y Rusia, sobre esto. Y tú como persona que pues estás, digamos, en esto de las relaciones internacionales a nivel de estudio, ¿qué nos podrías decir al respecto?
Quizá empezar por cómo lo enfocas tú de manera personal, que para ti, ¿cuál es la naturaleza de este conflicto? Porque hay gente que va mucho al reduccionismo, quieren llevarlo a que únicamente es una cuestión de modelo económico uno versus modelo económico 2. Otros tratan de verlo desde el punto de vista de los valores, ¿no? Que son los valores occidentales, perniciosos, que quieren ir contra el conservador este europeo. Otros lo ven hasta desde un punto de vista religioso y hasta conspiracionista, pero ¿cómo lo verías tú, Melissa? En realidad el tema de Rusia y Ucrania es un tema bastante complicado, bastante denso. Eh, yo creo que lo ideal y la postura que mantengo como estudiante de Relaciones Internacionales es la imparcialidad. No me decanto a favor ni de Rusia ni de Ucrania mismo, porque entiendo que en el sistema internacional cada país no solamente juega con su camiseta, ¿no? Y con su bandera misma, sino con los intereses que cada uno por separado tiene. Y la mayoría de conflictos se van a medir en función de ello. Esa es mi postura, o sea, digamos que es una postura que un poco tiende para el realismo, que es una teoría de las relaciones internacionales, pero es cierto, o sea, en realidad si nosotros hacemos una evaluación histórica de la mayoría de conflictos que han sucedido a lo largo del mundo, nos vamos a dar cuenta que siempre los intereses, los motivos, normalmente de carácter geopolítico, geoestratégico, militar, son los que mueven a los países, ¿no? En especial cuando se trata, digamos, de zonas estratégicas, zonas bastante convulsas, zonas que tienen, digamos, estas características particulares, ¿no? Y Europa no es la excepción, es en especial el continente euroasiático, o sea, la unión de Europa y Asia, si vemos a todo como un conjunto, nos vamos a dar cuenta que es un país, es una zona, es una región bastante problemática, pero problemática en el sentido de que tiene tanta variedad, ya sea de etnias, lenguas, culturas, tradiciones, historia, conflictos, relaciones de carácter diplomático, comercial. O sea, vamos a ver una variedad de situaciones dispuestas en el mapa geográfico que nos vamos a dar cuenta que justamente medir los conflictos y resolver los conflictos en una zona con esas características, teniendo en cuenta solamente una perspectiva, solamente una bandera, solamente un país, nos va a dificultar demasiado o no vamos a acercarnos a un análisis adecuado ni mucho menos correcto. Esa es mi perspectiva personal, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿a qué me refiero? Tanto a las personas que ahora les encanta, porque me he dado cuenta que esto es un tema más mediático, esto es un tema más de farándula, o sea, se ha visto reducido el conflicto a esto. Vamos a ver que en redes sociales ya ponen la banderita de Ucrania, ponen la banderita de Rusia. Están un poco como lo que sucedió en el atentado en París, cuando cambiaban la foto de perfil y le ponían la sombra de la bandera de Francia. Estamos en una situación de este tipo y no nos sentamos detenidamente a estudiar las razones del conflicto, cómo es que se han ido configurando estas partes, qué es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido, qué cosas lo ha motivado, cuál es la perspectiva, digamos, que ha tenido tanto Putin a lo largo de este tiempo, porque Putin ha estado en el poder mucho tiempo también, entonces él ya ha mantenido una postura respecto a la OTAN, a las organizaciones internacionales, y Ucrania también ha tenido una postura que ha venido desarrollando a lo largo de los años. Entonces, justamente cuando ambas posturas entran en contradicción, inicia una tensión, y esa tensión se puede escalar a una invasión. Y eso es lo que ha sucedido. Se ha escalado esa contradicción que ha habido entre ambos países durante tanto tiempo y luego eso se ha traducido lamentablemente en una invasión. Ahora, cuando uno habla de la invasión con carácter de lamentable, eso no me hace a mí ahorita ponerme a favor de Ucrania ni en contra de Rusia, sino que es lamentable ver que pues sigamos en un contexto en el que ha pasado tanto tiempo desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y vemos que ahora existen tantas oportunidades para educarnos y para buscar medios de negociación, y lamentablemente se tenga que volver a caer en los errores que se debían evitar desde un inicio.
y que de hecho hay múltiples organizaciones internacionales que se han creado con ese fin, evitar este tipo de enfrentamientos bélicos, cosa que no ha sucedido. Y no solamente lo digo por el caso de Ucrania, vamos a ver el caso de Israel versus Palestina, vamos a encontrar el caso de Siria, vamos a encontrar el caso de Afganistán y vamos a encontrar muchos otros conflictos a lo largo del mundo que no hacen la excepción. Todo conflicto donde violento es un problema. Es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque hay personas inocentes que van a tener que pagar el daño de los intereses que la clase política comete con respecto a la negociación y a los intereses que van a colocar en el sistema internacional. Es pertinente hacer esa aclaración porque a muchas personas, he tenido compañeros de la universidad, creen que, por ejemplo, una persona, yo normalmente dedico mi página de Instagram a hablar sobre temas culturales, de carácter político, social, un poco de este tema, porque es lo que veo en mi medio directamente y es lo que me preocupa. Pero cuando me empecé un poco a comentar y dar mi opinión respecto a la guerra ruso-ucraniana, incluso de los mismos seguidores que tengo que son pro vida, me dicen, Mel, pero si tú tienes que dedicarte solo a hablar de temas pro vida, ahora supuestamente has dejado de hablar de género, cosas pro vida y ahora quieres hablar de guerras y no hablas sobre las otras guerras. Y es que el problema no es el dejar o no hablar de un tema. Yo creo que hasta incluso hacer el silencio respecto a otros temas es incluso hasta, no sé, propicio, pertinente cuando uno de repente no maneja ese tema totalmente, porque estudiar una guerra es un tema bastante complejo que necesita un desarrollo histórico particular, revisar autores, revisar teóricos. Entonces, estudiar una guerra es algo bastante denso y eso es lo que tienen que entender las personas en un primer momento, sino también qué es lo que supone la guerra. O sea, ¿qué es lo que supone la guerra rusa-ucraniana? Hay que comenzar desde este punto. Y luego vamos a irlo desarrollando específicamente de qué se trata. A diferencia de las guerras que han sucedido en Medio Oriente, que son terribles y que la verdad me da muchísima pena y que de hecho deberían a todo el mundo preocupar y de hecho deberíamos concientizar a las personas sobre los problemas que suceden en esa parte del mundo, pero ¿por qué en especial debemos preocuparnos, entre comillas, de lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania? Y es la trascendencia o las consecuencias del conflicto mismo. Rusia y Ucrania históricamente, desde el siglo IX, incluso antes del siglo IX, han vivido una relación de interdependencia. Ucrania en un momento le perteneció a Rusia, hay que entenderlo de esta forma. En un momento el territorio que hoy conocemos como Ucrania era ruso. Y no solamente Ucrania, sino también la isla de Crimea. Toda esa zona, incluyendo otros países exsoviéticos, le pertenecían a Rusia. En el proceso de reconformación geográfica vamos a ver cómo estos países se van a ir separando, se va a abrir, digamos, un territorio, se van a empezar a definir fronteras, etc. Pero la relación que se vive en Ucrania y Rusia es de carácter interdependiente. O sea, hay una relación directa, una conexión histórica, étnica, cultural, tradicional entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, después de la Guerra Fría, ¿no? Vamos a dejar un poco los inicios de la historia porque es bastante profundo quedarse en la Rusia kievita, ¿no? Y todo el asunto del imperio ruso porque es bastante alejado de lo que vemos hoy en día. Después de la Guerra Fría, Ucrania quedó dividida en dos culturalmente, lo que sucede en cualquier otro país que ha tenido influencia de ambos sitios. Pongámonos la imagen de Alemania después de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a encontrarnos una Alemania oriental y una Alemania occidental, divididas por el muro de Berlín. Veamos ese escenario, pero imaginariamente en Ucrania. Vamos a encontrar una Ucrania con influencia rusa y vamos a encontrar una Ucrania con influencia occidental. Vamos a encontrar una Ucrania dividida culturalmente, ¿ok? En la cual obviamente Ucrania, ¿no? en un sentido de protección, en un sentido de que justamente por esta relación cultural, geopolítica que ha existido entre Rusia y Ucrania, se va a dar cuenta cómo Rusia, dentro de sus intereses y de la mano de Putin, va a tener, digamos, hasta cierto punto preocupaciones por esos territorios que se identifican culturalmente con Rusia. Obviamente hablando desde la parte étnica, ¿no? De la parte lingüística, ¿no? De idioma, porque hay una parte, la zona sobre todo fronteriza, estos dos lugares, Donbass y Lugansk, que eran los lugares que declaró Putin independientes antes de invadir, estos lugares obviamente hablan ruso. Entonces,
digamos, el análisis del conflicto parte de lo siguiente. Ucrania necesita seguridad. Rusia necesita seguridad. La interpretación del concepto de seguridad, tanto para Ucrania y para Rusia, son totalmente distintos. Mientras Ucrania considera que la seguridad está en la OTAN, en su ingreso en la OTAN, en su reconocimiento en la Unión Europea, de la mano occidental, Rusia la encuentra en el que en mi frontera no quiero más presencia de la OTAN ni de la Unión Europea. Ese concepto de seguridad que colisiona entre ambos finalmente se va a traducir en un conflicto, en una tensión, que si no se resuelve, que si no se negocia de la manera adecuada, al final de cuentas va a escalar. Y en la medida que esto escale, las repercusiones van a ser diferentes y van a ser distintas. Y los escenarios también van a ser distintos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Como no se ha tenido, como desde Occidente se ha estado demonizando tanto a Rusia, en el sentido de la invasión, en el sentido de la sanción, ¿no? En todas estas cosas. Y no, digamos, ha habido un panel, un momento previo antes de la invasión en el que ambas partes hayan reconocido esto, porque tanto Zelensky, el presidente de Ucrania, no ha dejado la idea de que Ucrania pertenezca a la OTAN, y Rusia tampoco ha dejado la idea de que no quiere ni desea que Ucrania pertenezca a la OTAN. Entonces, cuando nos hemos encontrado en esta situación, en lugar de mostrar, digamos, situaciones de mediación, de conciliación, se ha visto algo totalmente distinto a nivel mediático y político, y eso es lo cierto. Entonces, al final de cuentas, ¿qué va a suceder? Esta oposición entre Occidente y Oriente luego va a generar que, si en un futuro esto, digamos, escala mayores, van a haber, por ejemplo, oportunidades de cooperación entre Rusia y China. Y vamos a encontrar un Occidente debilitado políticamente, porque es cierto, Occidente políticamente está debilitado, eso creo que a ninguno le queda duda respecto a las medidas y la postura y las prioridades que tienen nuestros políticos de este lado del mundo, ¿no? Pero vamos incluso a ver un cambio si es que llega a suceder, y es por eso que este conflicto es tan importante, y yo se los he comentado de repente a algunos compañeros, y a los mismos chicos que son pro vida, porque a veces se olvidan que nosotras, tanto Julieta como yo, mi amiga, estudiamos relaciones internacionales. Yo les digo, imagínense la situación en la que escala tanto este conflicto que el sistema internacional da vuelta y ahora Oriente, China y Rusia, digamos, son hegemónicos en el sistema internacional. O sea, es un cambio trascendente en el sistema internacional que jamás hemos visto. O sea, vamos a dejar de ver el sistema como en posguerra fría, Estados Unidos versus el resto del mundo, sino que ahora vamos a ver otro escenario distinto. Oportunidades de cooperación económicas distintas. Relaciones internacionales totalmente distintas. Ahí radica la importancia de esto. Entonces, ¿cómo se origina el conflicto? Bueno, el 23 hubieron las alertas de TAC. El 24 de febrero de este año se dio la invasión. Tengo entendido y he seguido todo el conflicto hasta el alto al fuego que se dio por la mediación francesa en Bielorrusia, que fue reciente. Hubo un alto el fuego. Sé que aún siguen habiendo ataques a nivel de zona de guerra dentro de Ucrania, pero justamente se abrió un panel de negociación en Bielorrusia para un poco sentar las bases de los intereses. Lo que sé es que la negociación va a estar bastante complicada, justamente por ese concepto de seguridad que ambos países mantienen, que es tan opuesta, tan contradictoria, que para que cada uno, digamos, deje esa perspectiva, al menos uno tendría que ceder en esa comprensión de seguridad que tienen, ¿no? Entonces, más o menos es un poco esa... He querido hacer una introducción, de repente me extendí mucho, pero creo que es importante conocer todo esto con respecto a este tema, ¿no? Sí, pero bueno, en realidad hay un matiz que quisiera hacer, y es que yo creo que en realidad la situación viene de un poquito más atrás. Bueno, un poquito más atrás sería el 2014 cuando Rusia invade Crimea, ¿no? Y al ver que nadie le hace el pare, al ver que simplemente hay condenas en papel a nivel internacional, entonces dice, bueno, recuperé Crimea, porque para ellos es una recuperación, ¿no? Y nadie hace nada, entonces es como la clásica, ¿no? De ya te meto, digamos, un golpe, no me respondes, ahora te meto dos, algo así, pero a nivel internacional. Pero antes de esto, incluso ahora cuando tú hablas de la diferenciación entre el occidente y el oriente ucraniano,
en realidad históricamente eso viene hasta de más atrás, porque por ejemplo, en dos de las provincias, bueno, en Rusia serían oblast, no sé qué nombre, creo que también son oblast, en Ucrania no estoy muy seguro, al menos en dos que son el occidente ucraniano, donde está Leópolis y otras ciudades, pertenecieron durante mucho tiempo al Imperio Austrohúngaro, a la Mancomunidad Polaco-Lituana, o sea, a países occidentales, ya sean católicos o protestantes, y de hecho se produjo la unión de Brest, si no me equivoco, en el siglo XVIII, que es una unión que creó la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que es la tercera o la segunda, según se vea, más grande de Ucrania. Es decir, desde esos tiempos ya el occidente ucraniano, que en ese tiempo ni siquiera se llamaban ucranianos, sino rusinos o rutenos, era fundamentalmente diferente, quizás algo en la lengua, con los ucranianos, llamémoslo ucranianos del este, que seguían siendo cristianos ortodoxos, bueno, lo que tú dices de Kiev, ¿no? Que en Kiev nació Rusia, nació la actual Bielorrusia, nació la actual Ucrania, o sea, por eso yo siempre digo que es como el hijo atacando a la madre cuando Rusia ataca a Ucrania. Entonces ya son diferentes desde hace mucho tiempo, y yo no sé, pero yo soy de las personas que interpreto que el tema étnico últimamente es muy menospreciado, ¿no? Sobre todo por los problemas, entre comillas, que causó en las guerras mundiales, pero es quizá lo más importante que une a las personas, ¿no? Tú te ves en el otro por temas étnicos, religiosos, ideológicos, ya todo lo demás económico, etcétera, creo que viene un poquito detrás, al menos así lo veo. Y en el caso de aquí, creo que esto es bastante patente porque o sea, hay encuestas y todo, los ucranianos del este, vamos a decirlo así, del Donbass, y de lo que se llamaba antes Novorossiya o Nueva Rusia, ¿no? O sea, ese corredor al sur que llega hasta Crimea, muchos no es solamente, unos se identifican como ucranianos que hablan ruso porque los rusificaron durante la Unión Soviética, pero otros se identifican como rusos, o sea, rusos que tienen un pasaporte ucraniano pero no se sienten ucranianos. Entonces, en otros países donde han pasado cosas similares, la solución que muchos no quieren porque, pues, obviamente se trata de algo que se consigue muy duramente y vivimos en un mundo que aspira a ser cosmopolita y todas esas cosas, es una partición que siga líneas étnicas, ¿no? O sea, digamos, donde son étnicamente ucranianos y de habla ucraniana, pues se llamaría pues Ucrania propiamente, y el resto podría integrarse en Rusia. Muchos lo ven así, y desde un punto de vista histórico creo que es lo que siempre se ha manejado. Ahora, yo no sé. Por ejemplo, en Sudán que hace poco, como bien sabrás, partido, es el país más joven del mundo, Sudán del Sur, la línea que se siguió fue la religiosa. El norte, árabe, musulmán y todo eso, con el sur, digamos, nilótico, de raza subsahariana y cristiano principalmente, ¿no? Entonces es algo que también no sé si cese las hostilidades y los problemas, pero la mayor parte de la humanidad sigue con aquella visión de yo con los míos, tú con los tuyos, como decían, ¿no? Cada quien en su casa y Dios en la de todos. No sé si acá también va así la cosa. Claro, o sea, hay distintas teorías de ver el conflicto mismo. O sea, en las relaciones internacionales nosotros tenemos un paradigma. El paradigma es el enfoque. En este caso es un enfoque estatocéntrico o del actor. Y cuando nos referimos al estatocéntrico es que nos referimos al Estado y cómo conviven los estados en el sistema internacional. Dentro de ese paradigma hay tres teorías: la realista, la constructivista y la liberal o idealista. En el sentido siguiente, o sea, el constructivismo, y es ahí donde entra la cultura, ahí es donde entra, digamos, este tema tradicional, este tema lingüístico, este tema de identificación territorial, identificación nacional. Es importante, o sea, tampoco, digamos, se descarta. Mi postura, o sea, mi análisis y el análisis que he venido construyendo con mi amiga Julieta Duarte, que también es estudiante de Relaciones Internacionales y ella es argentina, lo manejamos a nivel realista. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha los testimonios tanto de Zelensky, tanto de Putin, del mismo presidente de los Estados Unidos y la discusión en general, se están hablando, y yo lo escucho, y cuando uno los escucha, normalmente se refieren a estos temas con referencia a recursos naturales, dependencia del gas natural, digamos, el tema de la seguridad. Ese es un término que se ha utilizado muchísimo en este conflicto. Entonces, obviamente uno se da cuenta que más que, digamos, una parte étnica que bien puede ser, que es bien algo fundamental, digamos, en la parte de cómo se desarrollan los conflictos, sobre todo en la respuesta poblacional, en la respuesta de la opinión pública al conflicto,
pero más allá de eso vemos un fuerte y potente factor geopolítico, geoestratégico que está allí y es importantísimo y que hasta ahora se discute y que se va a discutir siempre. Pero con respecto a la parte étnica específicamente hablando, a ver, cuando sucedió en lo de Crimea, no solamente pasó la ocupación, sino que también Putin desarrolló un referéndum para ver con quién se quedaba Crimea, si es que era con Ucrania, si es que era con Rusia. E incluso personas en la oposición calificaron a Putin como, digamos, buen estratega por el hecho de haber recuperado Crimea, ¿no? Y aunque digamos, los votos y el referéndum mismo haya sido muy cuestionado, eh, digamos que no fue algo trascendental el hecho de que haya sido cuestionado, ¿no? Si haya hecho, digamos, con todos los fines democráticos o no, porque la opinión pública de Putin ascendió con ello. Y permíteme chequear un dato, porque justamente cuando estaba revisando toda esta parte estadística y la aprobación mediática que tiene Putin, esto sucedió en el 2013, dice, desde el 2013 el conflicto con Ucrania y la recuperación de Crimea solo aumentó su aprobación al interior de su país, alcanzando un 75.7%. ¿Se imagina cuánto, digamos, fue la aprobación para ser un presidente que se mantuvo y que mantiene su poder tanto tiempo a lo largo de los años? O sea, democráticamente hablando, podemos cuestionar eso. Pero el asunto es de que las personas, en la opinión pública hubo una aprobación de Putin con la obtención de Crimea, la recuperación de Crimea a nivel interno dentro del país. Ahora, puede ser que eso incluso, o sea, la reacción poblacional a los movimientos geográficos en esa zona, le hayan dado hasta cierto punto seguridad a Putin para movilizarse dentro de Ucrania. Por un tema de orgullo nacional, ¿no? Y por un tema de recuperación de esos países. Yo creo que en realidad ellos son el detonante, son un poco la excusa. El tema de estos dos lugares, los separatistas rusos que estaban dentro de Ucrania, a mí me parece que es más como una excusa, como una parte manifiesta de lo que podría ser, pero dentro de sí misma están las dos posturas de que Estados Unidos lo provoca y la otra postura de que Rusia lo provoca, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar dos puntos. En la parte de que Rusia lo provoca es digamos, prácticamente yo no lo vería manotazo de ahogado, porque Putin, sabiendo todo lo que iba a venir enfrente, no se hubiera lanzado a meterse a Ucrania. Él sabía que todo el mundo lo iba a sancionar y lamentablemente él iba a prácticamente traer a su país abajo consigo si es que entraba, pero entró. Pero yo creo que fue más como una situación de, mira, yo demuestro que es imposible que Ucrania entre a la OTAN a través de esto, porque militarmente me puedo hacer cargo aquí dentro. Mientras que vamos a encontrar la postura de la OTAN, que es otra postura que es importante considerarla porque no la estamos tocando, y es el sentido de los oleoductos, los gases naturales, la apertura del Nord Stream 2, el asunto de que Estados Unidos se da cuenta que está perdiendo no solamente aliados comerciales con China, sino que también con Rusia. Entonces, ¿cómo yo hago para evitar que estos países se relacionen con Rusia? ¿Cómo yo hago para seguir perdiendo aliados en mi ineficiente política exterior? Y esto de hecho no es algo improbable, esto es cierto porque lo hemos visto, o sea, el fracaso de Joe Biden en la política exterior con el retiro de Afganistán, el fracaso, digamos, a nivel latinoamericano con las nuevas relaciones que todos los países de Latinoamérica tienen con China mismo, el tema de peligra Taiwán. O sea, cuando vemos ambos contextos, vemos que ambos lados, tanto la OTAN como Rusia, tienen razones geopolíticas y geoestratégicas para provocar una invasión de esta magnitud como se está dando. Ahora, ¿cómo se va a escalar el conflicto? Es lo que nos debe preocupar, porque la idea es que no se escale a niveles nucleares, porque sí la cosa sería bastante dura, en el sentido de que, o sea, prácticamente podrían destruir el este de Europa en minutos, es una cuestión de minutos para el avance tecnológico. Es bastante duro y es bastante difícil, y es lo importante de negociar y es lo importante de conciliar. Ahora es ese momento, no es el momento de plantear situaciones. Ahora, ¿quién cede? Uno tiene que ceder. Y eso va a ser lo más duro, porque el orgullo mismo, ¿no?, de los países de no querer hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Eso es un poco mi opinión con respecto a ese tema étnico y al tema de lo geopolítico. Y otra cosa interesante es que, bueno, Putin se le ha pasado reconociendo repúblicas
desde que ingresó al poder prácticamente. Ha reconocido Osetia del Sur, Abjasia, Ujú, no me acuerdo qué otras más. Eso sí, ujú, claro, no le reconoció nunca la independencia a Chechenia, ¿no? Porque está dentro de su territorio, pero sí le gusta reconocer Transnistria, sí le encanta reconocer repúblicas en territorio ajeno, pero que antes fue ruso y entonces para él lo son aún, ¿no? claro. Y de hecho es lo que ha pasado, porque yo creo que quizá una de las cosas más difíciles de solucionar podría ser que, bueno, ya un país enorme, el país más grande del mundo, que es Rusia, le ha reconocido la independencia de Donetsk y a Lugansk. Ahora, ¿cómo se hace para de repente revertir eso, para que Rusia diga, no, amigos, ustedes, que además son rusos, ¿no? Ya no van a ser independientes, sigan siendo parte de Ucrania. Ujú, Eso, como se dice, no va a acabar bien porque no. ya, o sea, creo yo que esa va a ser la parte más, que va a traer más cola, como se dice, ¿no? No sé realmente cómo ves este temita. Y por supuesto el tema de Crimea, que ya dentro de Rusia está en el organigrama como un sujeto federal, Sebastopol como una ciudad federal, o sea, ya Ujú. la cosa está, revertir todo eso es, wow. Sí, o sea, el tema de Crimea es bastante fuerte porque también históricamente Crimea ha sido base naval rusa, históricamente, desde que Rusia ha sido de imperio, ¿no? Entonces, obviamente uno entiende que existe un interés militar, pero también ese interés militar se ha visto traducido en los primeros ataques que hizo Rusia en Ucrania, porque vamos a ver que se han ido a las partes fronterizas, hemos visto, si uno ve el mapa, de hecho Julieta tiene un mapa interesante donde justo muestra el recorrido de los ataques. Ella ve cómo han estado rodeando toda Rusia y han estado rodeando para el ingreso de distintos puntos, pero en ese rodear han estado acabando con bases militares ucranianas. El primer enfoque fue las bases militares ucranianas y eso fue lo que hicieron porque es un interés militar que también se ha traducido en el ataque mismo y en el enfoque que ha tenido Rusia en el ataque, ¿no? Entonces sí. Sí, de hecho, cuando uno ve el mapa, el Uh -huh. primer lugar prácticamente, los dos primeros lugares desde los cuales avanzó Rusia en territorio ucraniano fueron desde Crimea y como cercando, ¿no? Como cercando la salida al Mar Negro, ¿no? Para evitar que entren suministros por vía marítima y Uh obviamente -huh. desde las repúblicas de Donetsk y Lugansk, o sea, Uh -huh. sí se ve clarísimamente. Uh Yo creo que -huh. con Crimea, bueno, también sí se ve la parte histórica, en realidad Crimea siempre ha sido Rusia, incluso cuando era parte de Ucrania, era una república autónoma, o sea, porque sabían que no podían ponerla simplemente como un oblast, una provincia, porque iba a haber problemas. Y de hecho tengo entendido que en tiempos de la Unión Soviética es cuando, no me acuerdo exactamente quién, creo que fue un presidente del Partido Comunista Ruso que era de origen ucraniano y dijo, vamos a hacer una transferencia bonita. Y prácticamente lo pasó de la República Soviética de Ucrania a la de Rusia, ¿no? Perdón, de la de Rusia a la de Ucrania. Y ahí Uh se -huh. produjo todo este tema que después en la independencia no se solucionó, pero parece que hay cosas bien complicadas. Y como tú dices, algo que también me llama la atención es la reacción que está teniendo Occidente que cuando menos, y no quiero ser conspiranoico, pero me resulta sospechosa, ¿no? Porque es como que frente a otras guerras, eso es lo que mucha gente está también diciendo, frente a otras guerras como la Israel y Palestina, etcétera, no ha habido una reacción tan al unísono, ¿no? Sobre todo del sector empresarial, porque en el caso de Rusia, de pronto resulta que se va a McDonald's, se va a la Coca-Cola, y hoy día estaba viendo una noticia que puede parecer curiosa, pero en realidad, bueno, da mucho que pensar, que es que mucha gente comprando las Coca-Colas que quedaban porque Coca-Cola se había ido y a ella les encanta la Coca-Cola, ¿no? La Pepsi también enemiga de la Coca-Cola, pero también se fueron al unísono, compañías de todo tipo, hasta de cosméticos, o sea, todos se pusieron de acuerdo, ¿no? Y esto es bastante singular, porque una empresa así nomás no se va de un sitio, más de un mercado tan enorme como es Rusia, porque eso a Rusia le vale tener sus gaseosas locales, pero dejan de percibir esas empresas. Entonces, no sé, ahí es como si alguien moviera los hilos desde atrás o les estuviera forzando, váyanse o les va a ir muy mal. Y eso a mí me inquieta bastante. Sí, se ha vuelto un tema de corrección política el estar en contra de Rusia. En realidad, o sea, no se ha visto el conflicto un asunto de mira, si se van las empresas o no en realidad a Rusia.
a pesar de, a ver, a pesar de poner el contexto, generar una crisis económica fuerte en Rusia, más allá de eso, no van a evitar que el conflicto siga escalando, no van a evitar que se dé un cese. Y es más, si ustedes escuchan, por ejemplo, los testimonios que dice tanto Kamala Harris como Joe Biden, con respecto al tema de las sanciones, mientras uno dice estas sanciones buscan acabar con la guerra, poner cese a la guerra, o el otro dice las sanciones no van a funcionar ni mucho menos van a hacer que la guerra cese. O sea, la comunidad internacional tiene que entender que Rusia está siendo sancionado desde el periodo de Obama, económicamente hablando y comercialmente hablando. Desde el tiempo de Obama, a Putin no le importó eso, básicamente. Porque si desde ese momento está siendo sancionado comercialmente, ¿qué le importa que pues un par de tiendas en no sé qué estado de Texas, en una ciudad súper alejada, dejen de vender cerveza rusa? Porque he visto que están haciendo eso. Y es que si tú sigues vendiendo cosas rusas, si tu restaurante dice The Russian Tea, por ejemplo, el té ruso, aunque ni siquiera vendas té ruso, no puedes entrar ahí. Entonces, es una propaganda de la patada, porque en realidad no se están sentando a discutir el conflicto, a estudiar el conflicto. Ahora, en la cuestión ruso-ucraniana, al igual que el resto de temas que se discuten en la agenda pública aquí en Occidente, se han vuelto un tema de corrección política. Y eso es bastante inmaduro para la persona, bastante ingenuo para la persona que al menos le interesa un poquito la política internacional. Entonces, cuando yo veo, no sé, gente que, no me acuerdo, pero una actriz sacó un poema, voy buscando el nombre de la actriz, pero ¿qué es lo que ella dice? Bueno, si yo hubiera sido la mamá de Putin, esta guerra no hubiera sucedido. O sea, salen con ese tipo de narrativas, con ese tipo de demostraciones. ¿A Putin qué le importa a nivel de política internacional, política exterior, que no haya sido su mamá y que le escribas un poema? Que le quites Coca-Cola, que le quites Amazon, que les quites Spotify. Eso no le importa. O sea, verdaderamente la gente no entiende ese punto. Ya está bien, ¿no? Se van a manejar todos desde un sentido comercial, electrónico, tecnológico, porque eso mueve, ¿no? Actualmente el mundo, al menos en la opinión pública, ¿no? Y en lo que se viva. Pero, y respecto, disculpa que corte un ratito, ajá, respecto sí. al tema que tú hablas de lo electrónico, es que Ajá. yo no sé, por ejemplo, el caso de Spotify u otros, yo no sé, yo digo, no se han dado cuenta que, por ejemplo, ¿no? Algo que una noticia de la que me enteré hoy por la tarde, y es que en este último mes, las 3 o 4 principales aplicaciones o programas descargados en Rusia son VPN, son VPN, o sea, lo que están haciendo es, no me dejas ingresar a Spotify o a lo que sea, o a YouTube o a Facebook porque estoy en Rusia, bueno, me pongo un VPN, igual ingreso, Bien, digo que estoy en Perú, en bien. Noruega, ingresé. Ingresé, o sea, en realidad no es una sanción trascendente porque existen tantas facilidades tecnológicamente para ingresar a tantas redes como la de VPN, que incluso en el mismo Perú, o sea, en el mismo Perú nosotros podemos ver incluso una selección y un catálogo más amplio del que podemos encontrar en Amazon Prime, en Netflix, en HBO, si es que ingresamos a esos medios. O sea, en realidad ahorita no hay un límite para la tecnología y para cuando una persona quiere promover los espacios, incluso más bien en Rusia, bueno, lamentablemente por la situación económica no sé cómo le irá, pero si quien quiere emprender en el negocio de los VPN, fácil lo hace, porque la gente va a verse en la necesidad de acceder al entretenimiento que no va a poder acceder ahora con todas estas situaciones que se han venido dando por lo mismo la respuesta de Occidente. Ya sé, la actriz de las que les menciono que hizo este poema fue Anna Lynn McCord. Ella escribió este poema: si yo hubiera sido la madre de Putin, esta guerra no hubiera pasado porque le hubiera dado amor desde chiquito. No, eso es lo que dice esta actriz. La verdad, bastante triste, bastante lamentable. La verdad que es una pérdida de tiempo, creo yo, para conflictos de este género. Ahorita hay gente que sufre, claro que sí. Ahora hay gente que sufre, le está pasando mal.
¿no? De la noche a la mañana que te saquen de tu casa, que tengas que emigrar, ahora cómo se va a desarrollar el tema de control migratorio, eso va a ser algo fuerte porque no solamente van de Medio Oriente, sino que ahora van a venir de Europa del Este a otros países europeos que ya están lidiando con crisis migratoria. Nos vamos a encontrar en este contexto, pero la gente cree que colocando este tipo de sanciones, los líderes creen que colocando este tipo de sanciones va a parar el conflicto, se va a arreglar el conflicto y se van a responder a los intereses que ambos países tienen sobre la mesa, ¿no? Ujú. Eso digamos, es una ingenuidad tremenda. Y respecto a ese poema, creo que pinta de cuerpo entero cómo está el tema de la cultura progre en el debilitado occidente, ¿no? Que creen que todo se soluciona con abracitos y con amor, pero ni siquiera saben lo que es el amor, porque, o sea, prácticamente lo equiparan a cosas X, Sí, ¿no? O sea, todo es, banales. exacto, triviales, totalmente, en fin, ¿no? Así que yo creo que más bien si algún día Putin se lee una traducción de ese poema, se va a reír bastante, ¿no? Porque justamente esa es una de las críticas que se hacen desde Rusia hacia Occidente y por las cuales también hay bastante gente en Occidente que apoya a Rusia, porque dicen, no, ellos están salvaguardando los valores occidentales, cristianos y todo, entre los cuales pues ya sabemos cuáles son, y en cambio Ucrania se quiere unir a la podrida Europa Ajá. que está bailando al tubo y haciendo no sé qué cosas, ¿no? Por decirlo de una manera más gráfica de cómo Claro. está ahorita la Europa progre. Es también otro tema, pero bueno. Sí, igual lo ideal siempre con estos conflictos, yo digo, es mantener la imparcialidad. O sea, a ver, no es por el hecho mismo de que no es porque yo no viva en Ucrania, yo no vivo en Rusia, no puedo hablar de un conflicto internacional. No, eso es totalmente falso. Pero hay que entender nuestra posición en el mapa, o sea, hablando en serio. ¿De qué nos sirve, o sea, de qué utilidad tiene nosotros discutir en términos de Ucrania y Rusia si nosotros, uno, no nos identificamos totalmente, o sea, de hablar desde la posición, o sea, desde el sesgo? ¿Qué importancia tiene o qué utilidad tendría en la discusión hablar desde el sesgo en un conflicto que no lo hemos enfrentado directamente? Yo creo que lo fundamental cuando uno va a estudiar un problema internacional es mantener la imparcialidad. Y eso es bastante complicado, lo entiendo por el calor de debate y lo que venden los medios de comunicación, la propaganda, que eso siempre va a estar la propaganda, pero lo que yo me refiero es que justamente por esa razón, por la manipulación de la información, por la propaganda, hay que mantener la imparcialidad, porque ahí, o sea, que un país garantice, por ejemplo, a nivel cultural, el asunto de, bueno, no voy a permitir este tema del aborto, no voy a permitir este tema del matrimonio igualitario, de las ideas progres, de la libertad educativa, y bueno, puede ser chévere esa postura y esa posición, ¿no? Sociocultural de ver el mundo, pero si a nivel, en otros estamentos, digamos, a nivel democrático, a nivel jurídico, a nivel de relaciones y política exterior, estamos mal, entonces ¿de qué sirve? O sea, yo digo, hay que ponderar bien esa situación, porque si no terminamos cayendo igual en la misma narrativa de la propaganda. Uno defiende esta visión porque es más progre y otro defiende esta posición porque no sé, suena más conservador. Así no funciona el mundo. Eso es pésimo verlo de esa forma, ¿no? Entonces yo sí eso recomendaría a la persona que nos escuche, si es que han estado viendo este discurso desde los binoculares de un país específico, lo mejor es que vayan sacándose esa postura. Porque en realidad no hay ningún buen hito en la historia. No, así no sucede históricamente en el sistema internacional, así no funciona. Y mucho menos guiarnos por la parte social. Porque si es así, si vamos a hablar de la parte social, China, por ejemplo, tiene todo un programa educativo para masculinizar a los hombres, o sea, evitar su feminización a través de las bandas K-pop y todo lo demás. Todo el mundo diría, ay sí, China, lo máximo, China, yay, China. Pero ¿qué es la realidad? China tiene campos de concentración. China comete una abominación de derechos humanos constantemente, todos los días, aborto forzado, esclavitud, no tiene términos ni condiciones, ni mucho menos existen derechos laborales en ese país. Y lo más interesante de esto, Estados Unidos, los empresarios estadounidenses reconocen eso y es por eso que Bill Clinton, en su periodo de gobierno, ¿qué es lo que hizo? Firmar un decreto desde el Ejecutivo que permitía a las empresas negociar con China para tener mano de obra barata y aumentar la productividad. O sea, para que se den cuenta que no existen buenos en la historia. No es que, ay no, Estados Unidos, bueno, esto, Estados Unidos puede ser muy interesante. A mí me interesa mucho la política estadounidense porque es un país bastante histórico que tiene un contenido particular de estudio muy bueno, al menos para mi carrera me interesa muchísimo, pero no se da cuenta que no hay buenos en la historia.
que un país asume una postura conservadora, que revoque algunas leyes a favor del en contra del aborto o a favor del aborto, que haga esto u otro, no es garantía para lo que verdaderamente significa respetar la dignidad humana y reivindicarla. No es garantía, ni mucho menos para analizar un conflicto internacional. Eso es lo único que creo es digamos, la consigna principal de lo que nos debe quedar de este conflicto específicamente, porque aún decir que hay consecuencias está complicado. Acá hay para rato, para hablar para rato. Sí. Y para ver para rato, pero eso hay que mantener. Y además que, bueno, para los que seguían por el lado conservador, que en su mayoría son creyentes de alguna religión, y vean pues el tema de lo que has mencionado de China, bueno, simplemente recordarles que en China creo que día por medio destruyen alguna iglesia, que han socavado a la iglesia católica instalando una iglesia. Persiguen cristianos. Persiguen cristianos. Porque el país se les está cristianizando, dicho sea de paso, ¿no? Que es algo hermoso, mientras Occidente se descristianiza y se neopaganiza, China y Asia en general se están cristianizando, y lo mismo África, pero bueno, ese es otro tema, pero hoy también persiguen musulmanes, en realidad persiguen a seguidores de distintas corrientes religiosas, incluso nativas de la propia China, como es el Falun Gong y otros, o sea, hay una serie de cosas que... ¿De qué sirve pues que hagan unas cosas muy bien, quizá, y el aspecto tecnológico también es increíble, si en el aspecto humano pues hay tantas cuestiones, ¿no? En el caso de Rusia, bueno, es un país teóricamente tiene 4 religiones protegidas por el Estado, ¿no? Que son la Iglesia Ortodoxa, el Islam, el budismo y se me escapa una más, ¿no? El judaísmo. Pero han prohibido, o sea, no es que, bueno, no han prohibido, pero digamos que le ponen muchas trabas, por ejemplo, a las iglesias evangélicas, han prohibido a los testigos de Jehová, aunque, bueno, tienen sus razones también. O sea, hay una serie de cosas que, bueno, ya para el que lo vea desde ese punto de vista más confesional, si se quiere, ¿no? Ahora, tú mencionabas, por ejemplo, el asunto de los medios de comunicación, de todo eso, y ahí entra algo muy curioso, y es que, bueno, a nosotros nos han acostumbrado en Occidente, que también ahí habría que ver si Latinoamérica es Occidente, no es otro tema también, ¿no? Que ahí responder ese tema más rato, a que sí que debemos, digamos, apuntar a a escuchar distintos puntos de vista, tener acceso a distintas fuentes de información, pero resulta que en distintos medios y etcétera de por aquí, se ha cancelado totalmente a RT, a Sputnik. De hecho, desde hace ya buen tiempo en Instagram, en Facebook, te ponían un membrete con RT diciendo que es medio controlado por el Estado de Rusia. Bueno, ahora ya lo han sacado de YouTube, o cuando tú entras te dice, usted está en un lugar donde no se puede ver. O sea, ¿qué es esto, no? Es singular, pero bueno. O sea, solo se puede acceder a una línea de información muy direccionada. Bueno, es que eso es lo que sucede en ese tipo de países que tienen, digamos, una crisis en el sentido democrático, hablando democráticamente. Ahora, el funcionamiento de la democracia y la efectividad de la democracia es un debate totalmente aparte, ¿no? Que es totalmente discutible. Pero hablemos de en realidad lo que conocemos, ¿no? O sea, digamos, le damos cierto beneficio de la duda al sistema democrático por lo que representa, por los resultados, digamos. Eso es lo que sucede. Ahora, cuando nos encontramos en sociedades en las que evidentemente tienen una crisis de carácter democrática, obviamente pues la mayoría de sus medios de comunicación van a estar manejados por el gobierno, van a tener que pasar por un control, porque ese tema de la libertad de prensa como que no existe mucho, ¿no? Y que pues todos tienen que seguir una línea, ¿no? de redacción, una línea editorial, ¿no? Si utilizamos el lenguaje periodístico. Entonces, obviamente van a haber esos disclaimers, ¿no? Como que no hay mucha libertad de, digamos, de expresión o mucha libertad a nivel periodístico en esta publicación por estas razones. Sin embargo, yo creo que de igual forma eso no se puede vetar. O sea, tampoco es como que uno dice, bueno, no leas RT porque está controlado por el gobierno. No, más bien lee RT porque así no tienes una sola narrativa, porque así no te quedas solo con un solo discurso, porque si entiendes las dos perspectivas, que es lo que se necesita en relaciones internacionales. En la comunicación política tú tienes que estudiar tanto medios a favor como en contra, porque la estrategia política, o sea, la estrategia de comunicación, nace ahí y tú la identificas ahí y tú te das cuenta, mira, ese quiso poner esta imagen porque le da la impresión a tal presidente de esta forma. Este utilizó la otra imagen porque semióticamente muestra esto. O sea, uno se da cuenta de esos aspectos que
puede que no sean muy visibles, ¿no?, para las personas, pero uno tiene que hacer ese ejercicio. En historia se utiliza mucho la estrategia del análisis de perspectivas. Uno no estudia historia solamente con un libro. Uno tiene que citar al menos 5 libros, y esos 5 libros van a tener perspectivas totalmente distintas. Por ejemplo, si vas a estudiar la conquista del Perú, ¿no?, la etapa virreinal, vas a encontrar algunos que son muy leyenda negra y vas a encontrar otros que son muy leyenda rosa. O sea, es la verdad, lo mismo sucede en cualquier conflicto, y los medios de comunicación harían ver, o sea, obviamente no son equiparables con un trabajo historiográfico de un libro de historia, porque eso es otro tipo de calidad y otro tipo de investigación, pero es la primera fuente que uno tiene de un hecho histórico que recién se da o que recién se está gestando. Entonces, cuando uno tiene eso, hay que aprovechar todos esos medios posibles, ¿no? En los aplicativos, de hecho hay una página muy chévere, se llama Smart News, es una aplicación muy buena, se la recomiendo a quien le gusta leer noticias en inglés. A mí me gusta porque es una aplicación que reúne varios medios de comunicación, desde RT, Reuters, CNN, BBC, tiene varios, La Vanguardia, de distintas partes del mundo. Tú puedes comparar qué narrativa tiene, nada más leyéndolo. Hay otra aplicación, pero pues digamos tienes un límite para leer porque también tiene, digamos, su costo, que creo que es Ground News, si no me equivoco. Sí, creo que sí, es Ground News. Entonces, ¿qué es lo que te permite hacer esta aplicación? Tú puedes ver el tinte político, la tendencia política, izquierda, derecha, centro, de los medios, y la hora que fueron publicados, para ver quién tuvo la primicia y quién no. Entonces está súper chévere ese tipo de aplicaciones porque te permiten tener la imagen total a lo que está sucediendo, y sí, genial, ¿no? O sea, ese tema de los medios es importante y no hay que dejarla de lado. Sí, exactamente. Y bueno, mira, incluso hacía modo de anécdota, ¿no? Una amiga me decía, oye, que bueno, que ella tiene afiliación a 2 compañías de cable y las 2 habían eliminado RT de un día para otro, ¿no? Y entonces, y yo tengo también 2 compañías de cable, una de las cuales incluso es piratona, y yo digo, bueno, al menos en el cable pirata, pues que se lo sacan directamente del satélite ahora. Oye, hasta ahí se habían sacado el RT y me habían puesto un canal de Guatemala. ¿Cómo es esto, Dios mío? Entonces, no sé, yo ya, y ya la cosa está bastante fea en ese aspecto. Pero bueno, ya otro tema muy, muy interesante, Melissa, y yo sé que se puede salir un poquito, aunque no tanto, de lo que estamos hablando, es cuando muchas veces nosotros, los que somos de Hispanoamérica, nos mencionamos a nosotros mismos como personas de Occidente. Yo recuerdo que hace mucho leí un libro que lo han satanizado, algunos dicen que está muy bien, otros dicen que se queda corto, que no sé qué, que de hecho lo has leído, que es este clásico de El choque de civilizaciones de Huntington, y hay una parte en la que yo me quedo muy, muy interesado, porque ahí dicen el tema de que, o sea, mencionan brevemente a Latinoamérica o Hispanoamérica como una especie de civilización híbrida, o sea, como que no es parte de Occidente, sino que tiene elementos claramente occidentales, pero obviamente con un grandísimo bagaje de nuestras culturas antecesoras indígenas, ese marcaje plenamente católico porque aquí no hubo reforma, y otros elementos más que nos hacen distintos a Occidente en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese tema? Yo creo que el aporte de Huntington, él es un geopolítico muy, muy crack, la verdad. A mí me agrada bastante su estudio del choque de las civilizaciones, porque un poco que se ve esa realidad del choque cultural o batalla cultural que bien vemos. Entonces yo creo que se representa bastante porque cada uno desde sus principios y sus valores llega a un sistema internacional donde luego conflictúan, ¿no? Y en esa contradicción se van a dar bastantes situaciones interesantes, ¿no? Y eso se ve mucho más en el tema de derechos humanos, porque cómo tú haces que un sistema de protección de derechos humanos entre a países que tienen una cultura que no tienen el mismo concepto que nosotros tenemos con respecto al tema de derechos humanos, y que hay muchas cosas que pueden ser una aberración a los derechos humanos desde nuestra perspectiva, pero que para ellos no lo son. Entonces ahí se da el choque de civilizaciones.
El aporte más importante, y que de hecho me enseñó mi profesor Deusto en la universidad, en el curso de Teoría de las Relaciones Internacionales, el aporte más importante de Huntington es la diferencia entre cultura y civilización. Cultura y civilización son dos cosas totalmente distintas. La civilización agrupa la cultura. No es un tema de oposición, sino que uno es un universo muchísimo más grande que incorpora al otro. Entonces, cuando vamos a hablar de civilización occidental, nos vamos a dar evidentemente cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en Latinoamérica? Nosotros hemos tenido la influencia cultural de la civilización occidental en nuestros países. No es que necesariamente somos directamente occidentales, sino que la influencia occidental, cultural occidental de esta civilización se ve reflejada en nuestros sistemas políticos, en la forma, en la cosmovisión que tenemos a nivel religioso, en el aspecto cultural, en el aspecto lingüístico. Obviamente se evidencia eso en nuestra realidad actualmente, ¿no? O sea, también partiendo por la misma idea de que, por ejemplo, a nivel idiomático, el tema de las lenguas romances, el tema del latín como una influencia total dentro del idioma que hablamos, el español, y que nos relaciona con otros países que también tienen un origen en su idioma de esta forma. Entonces yo sí comparto la postura de Huntington, que no nos podemos considerar como un occidente, o sea, como una traslación de occidente, porque en realidad somos influidos por occidente. Y esa es la principal diferencia, y es por eso que Latinoamérica aún está alejado de esos conflictos que se viven lejos, porque no necesariamente somos iguales a ellos. Y más aún porque también tenemos otras influencias de otros sitios que no son solamente occidentales, sino también son orientales. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, el tema de Perú, nuestro país es un clarísimo ejemplo de que no solamente hubo occidentalización o este fenómeno de civilización, o sea, de volvernos civilizados, no entre comillas, en lenguajes que dirían los que sí, digamos, pertenecen a Occidente. Hay un proceso civilizador. Esa es la mejor forma de decirlo. Sino que también hay una parte y una influencia de Oriente clarísima. O sea, si vemos, por ejemplo, en el aspecto cultural, incluso hasta culinario, gastronómico, histórico, vamos a ver influencia europea, influencia asiática, influencia africana. En realidad no hay un solo país que sea así en América Latina, que sea reflejo o ejemplo claro de Occidente, porque hemos tenido influencias de tantos. Creo que el escenario real de un choque civilizatorio ha sido Latinoamérica, y como resultado así están nuestras sociedades y así se han venido conformando. Pero yo creo que hay valores en Occidente que son importantes y son interesantes, ¿no? El tema del aspecto político, el tema de la división de poderes, el aspecto de generar una esfera pública para la discusión, ¿no? Un concepto de libertad, pero una libertad no degenerada, no a lo loco, a la relación con el libertinaje con la que ahora un poco, y que un poco con la que se está relacionando Occidente últimamente, pero sino una libertad que en función de la verdad y la responsabilidad trabajen. O sea, hay conceptos de teoría política interesantes que forman parte de nuestra sociedad. Creo yo que no la podemos arrebatar. Incluso la misma perspectiva cristiana ha configurado totalmente nuestra sociedad. Entonces, y ha permitido, y así lo queremos ver un poco desde la parte cristiana católica, porque igual, o sea, soy católica, o sea, de igual forma me gusta insertar esta parte. Creo que el proyecto, la influencia religiosa que ha habido en esta parte del mundo ha sido un elemento fundamental para la salvación de muchas personas, porque no ha sido una religión que ha arrasado con todo lo que ha visto a su paso, sino que se ha dado cuenta y se ha percatado de aquellas cosas que unen a las personas, para que pueden ser paganas, pero han utilizado esas situaciones para unirlas a la fe, o sea, resterrando el paganismo de esas situaciones, de repente las aberraciones que se cometían en esos momentos, pero para unirlas en el amor, en la fe, ya no en la relación, digamos, pagana de ese sentido, sino también en salvarlas a través de la fe, del cristianismo, del dogma, utilizando esas celebraciones que entre comillas lo eran, ¿no? Con una perspectiva ya, en palabras progres, muy multicultural, porque han prestado atención justamente a justamente esas características
han tratado de aprender el idioma, han tratado de, digamos, de sumergirse en la realidad cultural que vivíamos en ese momento, precolombina antes de todo, para entender y un poco reivindicar y buscar nuestro plan de salvación en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que es una situación muy interesante la que vivimos en Latinoamérica. Igual, o sea, yo siempre lo converso con Julieta, con amigos de la universidad, cuando hablamos de Occidente y lo que pasa en Latinoamérica. Latinoamérica es una región muy bonita, históricamente hablando, muy interesante, en la que tenemos tantas civilizaciones en las que han tenido y han aportado su poco en nuestras realidades. Entonces yo creo que sí, somos una sociedad bastante compleja, ¿no? Y que a largo plazo, pues eso hay que rescatarlo y un poco también utilizar esa influencia que hemos tenido de todos para que si vamos a hablar de un tema en el sistema internacional, presentemos esa perspectiva de que sí pueden coexistir elementos de diferentes civilizaciones y que no es solamente una la que tiene que preponderar o tiene que estar por encima de la otra, ¿no? Creo que eso es fundamental. Sí, bueno, respecto a lo que has mencionado ahora del cristianismo, a mí siempre me gusta, bueno, me encanta la historia del cristianismo porque yo también soy creyente, bueno, no soy exactamente católico, pero ya los que escuchan el programa más o menos saben por qué lineando, pero el tema con esto es que, por ejemplo, a mí me gusta el inicio del cristianismo, ¿no? O sea, ese cristianismo primero en Medio Oriente, también algunos mapas que te muestran los primeros lugares del mundo que se hicieron mayoritariamente cristianos, como Armenia, como Etiopía, como de repente partes de Grecia y de Egipto, y después ya da el salto a Occidente y se forja en base a luchas, en cierto modo a veces también luchas en sentido de batalla, de guerra, de cuestión así, pero también luchas de ideas, luchas dialécticas, ¿no? O sea, cuando que si Arrio, que si Jesús era a la vez Dios o no era Dios, y de ahí viene esa frase de armársela de Dios es Cristo que se usa o se usaba en España, o después la Reforma Protestante, y cuando llega el cristianismo de tipo católico aquí a Perú, bueno, que a Perú no, a toda Hispanoamérica, Iberoamérica, porque incluye Brasil, ya era un cristianismo formadito, o sea, ya estaba como que todo hecho, simplemente se enseñaba y no había mayor discusión, mayor asunto, ¿no? Qué No. diferente en Europa sí ha sido pues un cristianismo forjado en base a la lucha de distinto tipo, ¿no? Pero me he dado cuenta que todos esos movimientos lo que han buscado en realidad es quitar a Dios de la ecuación. O sea, si le vamos a hablar desde una parte cristiana, uno se da cuenta que todas las ideas que han surgido, no solo de la Revolución Francesa, sino anteriormente de la Revolución Británica, Alemana, en ideas, ha sido desterrar la idea de que Dios puede estar presente institucionalmente en todos los estamentos. Porque hay que entenderlo, antes que Roma hubo una Gran Bretaña que antes que Roma, o sea, antes de la idea que tenemos de Roma, el Vaticano, el centro del catolicismo, era Gran Bretaña. Incluso la hija primogénita de la Iglesia Católica, si tengo un amigo sacerdote que es mi guía espiritual, él dice, la hija primogénita de la Iglesia Católica era Francia. Pero ¿qué sucede con la Revolución Francesa? En una idea sesgada de los problemas que enfrentaba la sociedad, porque en realidad la Revolución Francesa, yo tengo una postura un poco anti-Revolución Francesa en el sentido de que fue una revolución totalmente violenta. Yo también estoy en contra, por en más contra que me de la digan antidemocrático. es que en serio, fue en contra de su misma gente. O sea, los ideólogos que gestaron la revolución se fueron en contra de su misma gente. Pero en contra de su misma gente partiendo de ideas de libertad, de fraternidad, ¿no? Pero estas ideas no tenían a Dios presente en ningún punto. Y aunque digan no, pero algunos eran deístas, bueno, el deísmo es diferente que el teísmo. O sea, el reconocimiento de Dios no es lo mismo que tú creas en Él y que tú defiendas lo que Él crea, y en ese sentido también la creencia de que si vas a armar una revolución tiene que ser en el amor y en la fe y en el reconocimiento de que hay cosas que funcionan, pero hay que mejorar aquello que no funciona. O sea, justamente eso se olvidó porque ellos invitaban a una secularización de la realidad. Todas las ideas con las que hoy en día batallamos, por ejemplo, a un cristiano le preguntas ¿qué opinas de la fraternidad? Bueno,
yo en realidad no creo que la fraternidad sea algo malo, ¿no? Porque pues obviamente la relación, la cooperación, la interdependencia entre las personas, el trabajo en equipo, el apoyo, ¿no? O sea, esta visión de que, bueno, el ser humano es más comunitario, es más cooperativo que competitivo, es cierto, es parte de nuestra naturaleza, no me tendría que oponer. Y más aún cuando hablamos de hermanos en la fe, porque en realidad la gente en Francia era muy católica, todos eran católicos, o sea, la realeza no era la católica, la gente, o sea, el trabajador, el campesino, ellos eran católicos practicantes. Entonces, Aunque también hay justamente, que mencionar que la Revolución Francesa fue, digamos que en España, por ejemplo, y en las repúblicas italianas o reinos ajá, italianos, sí la atajaron totalmente. Pero, por ejemplo, en Francia había una fuerte minoría que eran los hugonotes, eran protestantes, así que por ahí que también había el germen de la división. claro, o sea, claro, había una influencia protestante, pero esa protestante surge de y no solamente protestantes, o sea, también habían algunas concepciones erradas de la organización lineal de la Iglesia Católica, pero que surgieron de una sociedad que era totalmente católica. O sea, 100% católica. Esto no tampoco me lo estoy inventando. Vayan a los libros de historia, se van a dar cuenta que no solamente la gente era católica, sino que ellos estaban de acuerdo con que sus instituciones sean católicas y que sean dirigidas por la Iglesia Católica. O sea, no era no era una controversia eso que sucedía. ¿Cuál era el problema de lo que en realidad estaba pasando? Que parten de ideas totalmente secularizadas. O sea, tú no puedes hablar de fraternidad, tú no puedes hablar de amor al prójimo si quitas a Dios de la ecuación, porque ¿de dónde nace entonces la solidaridad, el compromiso con el otro para hacerlo? Lo mismo pasa de la libertad. Si tú secularizas el concepto de libertad, pero no hay la verdad, que sería Dios, pero quitas a la verdad del centro, la gente ama la libertad, pero ama la libertad en lugar de amor a Dios como una fuente de sabiduría para ejercer la libertad con responsabilidad. Eso es lo que sucedió en la Revolución Francesa y eso sucede con la mayoría de ideologías que hoy día existen. Parten de una idea que fácilmente puede ser sostenida y podemos decir, bueno, sí, hay que ayudar al prójimo, hay que hacerlo esto, está bien lo otro, pero obviamente quitaron a Dios de la ecuación porque eso era la idea. Era tener dos visiones, tener estas dos visiones del mundo. El hombre es religioso para sí mismo, pero puede ser hipócrita con esa visión religiosa dentro de sí mismo a nivel privado y hacer lo que se dé la gana a nivel público. Es como Joe Biden. Joe Biden es la existencialización de eso. Él tiene un Dios personal que va a la misa, comulga, pero sale de ahí, es un hombre para el que no existe Dios, porque puede decir, no, estoy de acuerdo con que legalicen el aborto hasta el 9º mes y voy a hacer toda mi política de gobierno a favor de eso. Eso es lo que han generado las ideologías. Lo mismo pasa con las feministas. Las feministas dicen, no, yo creo en Dios, genial, no, o sea, sí, yo soy muy creyente, si han visto la primera parte del debate de pro vidas versus pro aborto de Kika Nieto, hay una pro aborto feminista que dice, sí, yo soy cristiana y tengo una muy buena relación con Dios, y no sé qué, no sé cuánto, pero claro, sales a marchar el 8 de marzo y te olvidas absolutamente de Dios y de lo que enseña el dogma y viva el aborto y el hombre esto y el sistema esto, y te olvidas absolutamente de la caridad. Aunque he de decir que también esto lo leí en un libro, bueno, un documento de estos de católicas por el derecho a decidir, donde hacían unas citas de Santo Tomás de Aquino, si no me equivoco era, en las que al parecer sí hubo cierto debate, y discúlpenme, no es que yo crea en eso, sino que estoy haciéndolo de abogado del diablo ahorita, ¿ya? En las que parece que sí hubo un cierto debate en los primeros siglos del cristianismo respecto a cuándo aparece el alma en el ser humano. Entonces, supuestamente Santo Tomás como que por ahí tuvo sus momentos en los que dijo, quizá no desde el nacimiento, no desde la concepción. De hecho, esa es una leyenda negra porque hay Ajá. un video de más de 3 horas donde explican no solamente la postura de Santo Tomás de Aquino, sino también de San Agustín respecto al aborto. Les recomiendo que lo vean, está en YouTube. Obviamente profundizar en esto pues sería un debate larguísimo, ¿no? Con respecto a este tema, pero sí es una leyenda negra. Normalmente, ¿qué es lo que se aprovechan? Al igual que hacen con Juana de Arco, al igual que hacen con tantas santas de la Iglesia Católica, utilizan y las politizan
como una idea de que, bueno, si estas personas, malinterpreto esta afirmación que esta persona dijo, la quito de su contexto para justificar aquello que me conviene políticamente hablando. Y eso han hecho con tantos elementos de la Iglesia Católica que ni más. O sea, ese ataque constante a la representación de Dios y al dogma se ha dado históricamente. Siempre se los recomiendo. Si no, acá lo busco, Fernando, y te lo comparto el link para que lo pongas en la descripción del video de YouTube, cosa que las personas pueden acceder a ese mismo y pueden un poco analizar esta discusión apologética, que es muy buena, pero tiene todo un desarrollo, ¿no? Obviamente, pues aquí nos vamos a tomar todos los ratos si me pongo a desarrollarla, pero el asunto inicial de este asunto es que hay que tener bastante cuidado con esas narrativas, porque uno entiende desde el dogma católico que el soplo divino de la existencia del alma, ¿no?, inicia en ese primer momento de la fecundación, ¿no? Porque, o sea, obviamente, si uno comprende que uno es a imagen y obra de Cristo, y Dios tiene una visión para todos y Él nos conoce desde antes de formarnos en el vientre, según el Salmo 139, entonces saquemos nuestra línea, o sea, ¿dónde existimos? ¿Dónde está nuestro alma entonces? Y esto no te lo tiene que interpretar ningún apologeta, está en la misma Biblia, entonces es como utilizarlo y sentarse a hablar de este tipo de temas, es como que un poco diluir el asunto de la realidad. Toda ideología política parte de una idea secularizada de la sociedad. Y yo creo que si eres alguien que es cristiano, católico, que, digamos, quieres vivir coherentemente con tu fe, porque es algo difícil, es algo complicado hacer eso, no es tan fácil todos los días levantarte y ser coherente, a todos nos cuesta, o sea, tampoco es que somos perfectos, ¿no? Pero hay que no solo conocer tu fe, sino darte cuenta que las ideologías que conocemos hoy en día como tal, ven a una sociedad sin Cristo, sin Dios. Las decisiones que se toman para las ideologías se tienen que tomar sin la perspectiva de Dios. Y yo creo que si uno asume la identidad o la asume con responsabilidad de ser católico, uno lo es los 365 días del año, sin excepción, para votar, para dar una opinión, que la puedes decir sin dar ningún argumento religioso, claro que sí, no porque no es que exista esta situación de que uno puede argumentarlo todo desde la fe, claro, uno puede argumentarlo todo desde la fe, pero para algunos escenarios, digamos, la gente es un poco intolerante, ¿no? Hoy día en la sociedad, pero uno tiene que asumir esa responsabilidad bien y tiene que ser coherente, entonces eso significa que pues claramente uno tiene que informarse bien y estar preparado desde tantas aristas posibles para tantos temas que se enfrentan hoy en día en la sociedad. Entonces sí, básicamente, ¿no?, de eso se trata un poco cuando vamos a hablar de este tema, ¿no? De hecho, hace un ratito mencionaste una palabra que se utiliza mucho porque es una hermosa, bonita, te da ganas de abrazar a tu vecino, ¿no? Que es la de la fraternidad, pero cuando tú vacías el significado de fraternidad de la idea de Dios, viene el hecho, bueno, fraternidad básicamente es la cuestión de ser hermanos, ya, pero ¿quién es tu padre? Pues, y si quitas a Dios de la ecuación, como dices, te ponen un padre falso, te ponen al padrastro, te ponen, no, es que ahora va a ser papá Estado, ahora va a ser papá al Estado o al mercado, al Estado o al mercado. O la respuesta de la utilidad y de la felicidad se encuentra en el precio, en la inversión, en la productividad, y uno empieza a tratar de ver todo en funciones matemáticas, o luego dicen, bueno, no hay ninguna iniciativa moral que puedas poner encima de mí, entonces por lo tanto la política, la derecha, la izquierda no tienen que tener un eje moral, y bueno, luego salen con todas estas justificaciones y excusas de la patada, y que lo dicen muchos referentes, la verdad. Entonces, lo cierto es que si la política se basa en iniciativas morales, y la Iglesia Católica tiene un poder moral, entonces tú como católico puedes dar tu opinión, políticamente hablando. Porque tienes ese poder moral que te enseñó el dogma, que puedes fundamentarla desde tantas ciencias y complementarla con la interdisciplinariedad para demostrar que tú estás diciendo la verdad y que vas a defender la verdad. Entonces, con eso claro es con lo que uno tiene que avanzar. Porque la inmoralidad puede encontrarse, o sea, tanto en el mercado como en el Estado, y eso es lo que dice Dante Urbina, es un crack también, él es peruano, muy bueno. Él hace una serie de reflexiones y críticas a muchas ideologías, incluso de la derecha, que suele ponerse, ¿no?, también de tendencia en la derecha últimamente por todo el boom que están haciendo en redes sociales, ¿no? Pero él dice, la inmoralidad está tanto en el Estado como en el mercado, y está tanto en la derecha como en la izquierda.
Entonces, que tampoco te hagan creer que porque, bueno, uno puede tener a nivel historicista cierto éxito, entonces está incólume e inmune de crítica. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso, ¿no? Entonces, bueno, sí, esas son algunas cosas y precisiones importantes cuando se va a hablar de ese tema. Pregunta del trillón, ya que hace rato mencionamos a Huntington, el tema de las civilizaciones, muchos Ajá. ahora también, quizás sin conocerlo, pero por simple observación, dicen que la civilización occidental está, pues, como tantas otras en el pasado, como su mamá, la civilización grecolatina, están, pues, está ya desfalleciente, está llegando al final de su ciclo. No sé si esto sea cierto, personalmente, y es algo, repito, personalmente creo que sí, y es algo que en realidad me preocupa porque los fines de las civilizaciones siempre han sido bastante feitos. La cuestión es cuál sería la civilización en suponiendo que eso sea cierto, que tomaría la posta, y ya que hemos metido el tema cristiano, si se cae Occidente, el cristianismo sobrevive, ¿cómo sobrevive? Sobrevivió a la caída de la civilización grecorromana en la cual se formó. Este es un tema que me quita el sueño, y no lo digo en sentido figurado, porque a mí el futuro del cristianismo es uno de esos temas que me apasionan barra preocupan, ¿no? No sé. Claro. Frank tiene una muy buena frase en su libro El hombre en busca del último sentido, que se refiere un poco a este tema de que la espiritualidad, incluso en el hombre que está más adoctrinado con la ideología marxista, jamás se va a caer. Y voy a buscarla bien la frase un poco para poner en contexto lo que tiene que ver con el tema de que, bueno, si se acaba la sociedad occidental, entonces se acaba la fe, yo creo que, o la religión católica o el cristianismo no se sostiene, no, porque en realidad el cristianismo no está, o sea, la permanencia del cristianismo no se sostiene de la existencia de una civilización. No se sostiene en la existencia de una civilización. Creo que sería no sé, muy poco, no sería un buen análisis de a todo lo que se ha enfrentado el cristianismo y a todo lo que ha sobrevivido también. Se ha sobrevivido al protestantismo, a los cismas, se ha sobrevivido incluso a la persecución más fuerte en Oriente Medio, y aún sigue habiendo gente que cree en Dios, ama a Dios y hace misas, aunque sea en un subterráneo. Entonces no ha muerto la fe. Si ha sobrevivido a la persecución que vivió durante el Imperio Romano, entonces la fe nunca se va a destruir, mientras hayan corazones dispuestos de las personas a creer y a vivir su fe y a practicar los sacramentos. O sea, el tema de que el cristianismo se va a acabar porque va a haber un cambio en el sistema internacional, no. O sea, absolutamente no. Y es más, lo más interesante, y de repente, porque es una perspectiva católica en la que tengo, la gente que será capaz de morir por su fe, o sea, de ser mártir defendiendo lo que cree, va a ser inmenso de repente. Si es que vamos a hablar de temas de persecución, ¿no? Puede ser un gran número, pero mueren sabiendo de que están defendiendo la verdad y están sabiendo lo correcto, y que por ellos no se va a acabar la fe en el mundo, más bien por ellos es que existe. Y es por eso que el católico mira mucho a los santos, mira mucho de la vida del santo que sufrió, que hizo esto por amor a su fe, porque es lo que uno aspira. Y es por eso que aún se mantiene vivo, porque yo aspiro a llegar a un nivel de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, la fe no se cae la fe no vive, no permanece por la existencia de la civilización. Ahora, si hubiera un tema de civilización oriental versus occidental, y ahora vemos a una China más presente que en Estados Unidos, bueno, lo primero creo que va a haber un tema sociocultural, claro que sí, ¿no? Un tema económico también, porque imagínate que un sistema económico ahora se basa en los yuanes y ya no se basa en los dólares, va a ser un sistema de adaptación total a un nuevo sistema económico. O sea, yo creo que eso sería un escenario bastante, o sea, trato de verlo mediano, largo plazo, no tan corto plazo, porque aún hay que seguir observando cómo se van moviendo las partes, ¿no? En un conflicto como este. Pero si se diera, bueno, obviamente tenemos la perspectiva estadounidense que dicen, bueno, imagínate vivir en un mundo autoritario de esto y del otro. Yo digo que hay que observarlo con cuidado, hay que observarlo bien todavía, ¿no? No es como que qué civilización es ahorita la que crees que se va a manifestar más rápido. No, ahorita yo creo que es más un tema de observar bien cómo se van desarrollando los hechos en el conflicto Rusia-Ucrania y ver justamente cómo va sucediendo, ¿no? Cómo se va gestando esto, Que ¿no? también hay otro tema que es
quiénes son los que tienen mayor poder para dominar al mundo, pero también las armas suficientes para destruirse entre sí. Y básicamente son la civilización occidental, Rusia, China, en menor medida la India, porque es un país que está creciente y es mucho más vasto junto con Pakistán. Claro. Pero diciéndolo de una forma coloquial y de esas que escuchas en los típicos debates de calle al lado del kiosco, ¿no? Básicamente, si hubiese una guerra, Dios quiera que no, una guerra a nivel macro, Occidente acaba destruido, o buena parte de Oriente también, y básicamente los únicos países que tendrían la fuerza para, digamos, levantar lo que quede de humanidad serían Hispanoamérica, porque Hispanoamérica básicamente no importa demasiado en el panorama internacional, y el África subsahariana, y uno que otro país árabe que tampoco les prestan mucha atención, ¿no? Entonces, si se quiere una nueva civilización humana, sería bajo esos preceptos. Claro. Considerando cómo van funcionando también los mercados emergentes, ¿no? Vamos a encontrar aún pivotes geopolíticos no muy fuertes que recién se están configurando, que recién están surgiendo como mercados emergentes. Obviamente, pues no, todavía no hay ninguna garantía de saber cuál. Lo que sí sabemos es que hay una China bastante fortalecida. Y lo que sí sabemos es que es una China que puede entrar en cooperación con una Rusia, ¿no? Que se puede abrir un frente que haga como contrapeso a lo que tenemos y conocemos de la OTAN dirigido por los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo se va a desarrollar eso? Yo creo que con el paso del tiempo y con lo que estemos viendo. Y nada más para decirles la frase sobre el tema que estábamos hablando de la civilización y el cristianismo. Frank, en su libro En busca del último sentido, dice: el corazón del hombre desafía hasta el más potente adoctrinamiento marxista. Yo creo que la espiritualidad y la fe y el corazón de las personas que son cristianas a lo largo de la historia nos han comprobado que pueden sobrevivir y pueden sostener, y la fe puede permanecer a través del tiempo, a pesar de que caiga el estamento político, a pesar de que caiga un país, a pesar que se los conquiste un imperio siempre. O sea, no lo va a desafiar, no, en lo absoluto. Entonces yo creo que sí va a permanecer. Sí, lo único que quizá, y en esto coinciden muchos y yo también, es que de aquí al 2100, donde probablemente ninguno de los que escucha ahora esté, ni nosotros, sino nuestros hijos o nietos, algo que puede ocurrir es que, si bien el mundo, a diferencia de lo que quieren hacer creer, tomando por base solo Europa Occidental y uno que otro país, que dice, no, el mundo va a ser ateo, no va a ser ateo. Va a ser un mundo principalmente religioso. La religión que va a seguir imperando va a ser el cristianismo, entendiéndolo como todas sus variantes y denominaciones, pero parece que, o sea, sí, va a ser un cristianismo basado principalmente en África, en Hispanoamérica, en el este asiático, ya no en Europa, que donde va a haber muchísimas regiones que van a ser mayoritariamente musulmanas o ateas, pero sí, el tema es que ¿quiénes son los que crecen? Los que crecen fundamentalmente son los cristianos protestantes. Entonces, si ahora son muchísimos y influyen muchísimo también, en ese momento el catolicismo, digamos, que va a bajar bastante, y las iglesias protestantes, por lo misioneras que son, tal parece que van a tener una representación a nivel mundial grandísima. Sí, ese es un tema, la verdad. Yo con algunas observaciones con respecto al protestantismo, lo único que tendría que decir es que, bueno, igual, ambos creemos en el mismo Dios, ¿no? No me gusta también ponerme en un sentido así de como confrontacional con ese tema, porque las situaciones o las diferencias que vivimos en el dogma no las hemos creado nosotros, los que creemos. Las ha creado una personita que por ahí no ha malinterpretado el contexto histórico de lo que pasaba en su momento y se dio por iniciar un conflicto entre hermanos. Eso no me gusta, no me agrada esa parte de la historia. Estás refiriéndote evidentemente a Martín Lutero, a Juan Calvino, a Joan Hus y a Enrique VIII. Sí. A esos señores. Sí. Específicamente hablando. Hay algo interesante. Martín Lutero una vez le escribió una carta a su madre. Y en esta carta su madre le decía, bueno, su madre le estaba comentando un poco este tema sobre en qué creer, ¿no? Toda esta situación de, oye, pero hay estas dos opciones que tú planteas. Y él le dijo, bueno, en realidad esto que yo enseño te va a enseñar, te va a servir para que vivas, pero lo que tú crees, porque su mamá era católica, le dijo, lo que tú crees te va a servir para morir.
O sea, date cuenta esa diferencia. Entonces es distinto en realidad. Cuando uno habla es que el católico ve la vida eterna como el fin último de su vida, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de cualquier cosa que venga encima de esa persona. Y esa vitalidad que da el catolicismo no solamente la hace, digamos, en el sentido de que, bueno, en el morir tú esperas llegar a la vida eterna, sino que imagínate, pues, si existe un crecimiento de protestantes, digamos, esta situación. Imagínate a cuántas personas se les va a privar de los sacramentos y de recibir constantemente la gracia. Al menos desde mi perspectiva como católica, yo me pongo a pensar en el número de personas que se van a privar de recibir a Cristo en la Eucaristía, recibir la penitencia, la confirmación, confirmar su fe. O sea, a mí verdaderamente eso sí es una preocupación, al menos como católicos, y esto es una invitación directamente a todos los católicos, hay que preocuparnos también por este tema de la evangelización. No, porque no solamente me debe importar cómo yo me salvo, de eso no se trata, sino cómo salvas a los demás, ¿no? Y justamente esta situación de lo que hizo Martín Lutero y que luego siguieron muchos otros pensadores, en realidad fue privarle a tantas personas de poder recibir, del privilegio de recibir a Cristo en la Eucaristía y poder preparar su vida aquí en la tierra para recibir la vida eterna. Porque de eso se trata el catolicismo, prepararse para el morir, porque entendemos que esta tierra no es nuestra, no es la vida que nosotros debemos llevar, sino es la que sigue, ¿no? Entonces obviamente hay una serie de discusiones ahí, de dogma, etcétera, etcétera, pero lo que yo quiero profundizar con este tema específicamente es emprender el tema evangelizador, reconocer que la creencia en Cristo, en Dios, va a permanecer siempre y cuando hay corazones suficientemente fuertes de aceptarlo y vivirlo, ¿no? Y hay otro punto interesante, y es que tú mencionaste, bueno, es que la realidad que vamos a vivir va a ser enteramente religiosa. Yo digo, actualmente es enteramente religiosa, pero no una creencia en Dios, no una creencia en algo trascendente. Ahora la gente vive la religión que se le da la gana porque asumen una ideología como doctrina y de hecho hacen una apologética mundana de la patada cuando tú criticas la ideología en la que ellos creen. Porque me ha pasado y cuando he hecho alguna crítica a alguna ideología, es que tú no has entendido el ismo, no has entendido el otro ismo, no has leído los suficientes autores. Y yo digo, pero por el simple hecho de que es una ideología que te hace pensar a ti que no va a estar y va a ser inmune a la crítica. O sea, digamos, un poquito de arrogancia de tu parte de decir que, bueno, no, es que tú no has leído a tal autor y tal autor, entonces por eso tú piensas esto. Es que yo digo, si un autor propone una visión distinta a este ismo que tú defiendes, es porque justamente en un inicio no lo tuvo y por eso lo ha tenido que escribir y ha tenido que especificar, esto tiene que contemplar tal y tal cosa. Porque si no, entonces, o sea, una ideología no es perfecta desde que es una abstracción. Entonces, la gente ahora vivimos en un mundo religioso, sí, pero de cosas mundanas. Nuestra religión es aquello que nos es más cómodo. Nuestra religión es aquello que nos facilita ver el mundo en unos pocos elementos y ya, lo comprendí todo, salgo por ahí a hacer memes en redes sociales, hacerme muy justiciero social o hacerme muy el que batalla, el que hace la batalla cultural y no hacemos absolutamente nada por ir así. Entonces sí, yo creo que es una realidad que vivimos, hay que revertirla con la verdadera creencia, con la verdadera fe, hacer ver a las personas que aquello que cree el humano, que crea el humano es falible y que está hecho para criticarse, ¿no? Entonces sí, hay esas cosas que también hay que ver. Sí, bueno, el tema con algo que me ha quedado así resonando, porque siempre me quedan resonando algunas cosas de lo que mis entrevistados o los amigos con los que converso mencionan, y vuelvo sobre ello, es cuando mencionaste el asunto de los sacramentos. Bueno, a mí, como te dije, me interesa mucho la historia del cristianismo y además he pasado por bastantes denominaciones, aunque originalmente he sido católico. Bueno, y los protestantes, al menos los más tradicionales, mantienen dos sacramentos, que fueron los dos que mantuvo Lutero, ¿no? Que son el bautismo y la llamada Santa Cena, que no es exactamente la Eucaristía católica, pero es una simplificación más en el punto simbólico. No sé qué tan... Bueno, también hay temas más católicos de doctrina, como el de la sucesión apostólica, y si esto es válido o inválido en base a eso, pero sí es... La cosa es que no hay que cambiar. Claro, yo recomiendo mucho para las personas que sean, digamos,
profundizar en el cristianismo y todo lo demás, leer los libros de Dante Urbina, Dios existe, es uno, La verdadera religión también es otro, son libros bastante interesantes, buenos, porque es que hace una comparación, digamos, porque la religión, digamos, de repente judaísta, la religión musulmana, o sea, compara diversas, es una revisión bastante interesante y un poco de apologética católica también, pero creo que como les va a ser útil de repente si les interesa, estos libros de Dante son muy chéveres, ¿verdad? Así es, exactamente. Estudiar la Revolución Francesa también es un must. Estudiar la Revolución Francesa es necesario para hablar de ese tema específicamente. Sí, como en muchas cosas de la vida y como en muchas cosas del mundo, también investiguen quién estuvo detrás, que también va emparejado con quién, qué grupo, qué personas estuvieron detrás, por ejemplo, de otras cuestiones que en su momento eran altamente impopulares, pero las enviaron a que se hagan, como las independencias hispanoamericanas y otras cosas más, ¿no? No voy a decir quiénes, pero es bastante fácil saber qué grupos. Pero sí, eso sí. Más bien, Melissa, muchas gracias por haber estado en el programa de esta ocasión. Algo con lo que quisiera finalizar. Nuevamente repito, @melisa.cisniegas, porque me encanta decir así los enlaces, @melisa.cisniegas en Instagram. El cherry, Sí, sí. y algo con lo que quisieras cerrar con broche de oro. Bueno, nada más agradecida por el espacio. Un par de avisos nomás que creo que son importantes para quienes nos estén escuchando. Yo soy investigadora en el Observatorio Internacional de la Dignidad, que es un observatorio que lo fundó Lupe Batallán y que también ella es directora del Departamento de Investigación del mismo. Estamos sacando un librito en colaborativo sobre el tema de eutanasia. Está saliendo en meses, o sea, ya en nada se va a vender obviamente en toda Latinoamérica. Es un asunto súper fuerte porque claramente el tema de la eutanasia es un tema que se está empezando a discutir, que al igual que el aborto es necesario porque solamente lo único que hace es contribuir con la cultura de la muerte que existe hoy en día en nuestra sociedad, y hay que evitarla a toda costa, más aún cuando se trata de personas que sufren. Yo creo que la verdadera compasión está en comprender qué es lo que necesita esa persona y en primer momento darse cuenta que lo que no necesita es la muerte, ¿no? Entonces, desde esa mirada real y de una mirada así súper interdisciplinaria en ese sentido, porque hemos tocado diversas aristas, ¿no? Economía, política, está súper, súper bueno ese libro. Hemos trabajado con unos amigos, o sea, con todos los investigadores que estamos ahí participando, ya lo podrán tener. No tengo exactamente fechas, no los podría decir más porque es también lo que tengo permitido decirles hasta el momento, pero es un libro que va a estar muy bueno y que se los recomiendo totalmente, al igual que seguir la página, las redes sociales de Dignidad para enterarse más. En Instagram están como @dignidadok. Y también lo van a poder encontrar en Twitter como Observatorio Internacional de la Dignidad. Si entran igual a la biografía de mi perfil de Instagram, @melisa.cisniegas, ahí van a encontrar también todos los links, información que necesiten sobre este tema. Va a estar muy bueno, va a estar muy interesante, entonces de todas formas no les recomiendo que estén al pendiente. Y por otro lado, yo suelo a veces estar colaboraciones con una página que también personal, donde comencé a hablar un poco sobre estos temas que cerraba verdad al fresco. Es un proyecto más personal, no más propio. Igual si les gustaría seguirlo también lo van a poder encontrar por ahí en Instagram. Instagram es mi red social favorita, entonces ahí suelo subir cosas y estar al pendiente, ¿no? Entonces nada más eso. Muchas gracias. Melissa, y sospecho simplemente que no estás autorizada a decir el nombre del libro. Tampoco. No estoy, no. Lo sospechaba. Hay datos que no. Hay datos que no. Pero ahí tienen el tema principal, el tema general, para que lo vayan meditando. Si saben de eutanasia, si creen que necesitan profundizar en eutanasia, creo que es la noticia que necesitan y que estaban esperando, creo yo, porque necesitamos hablar de este tema. Y sale este 2022, que es lo principal. Sí, eso es lo principal, estar en alta. Ya están de repente viendo también el asunto de la distribución, librerías, aunque ahora lo de librerías mucha gente dice, perdón, qué anticuado eres.
No, o sea, me imagino que será más virtual la cosa de repente. Hay varios, sé que van a haber distintos métodos en los que los van a poder conseguir. Yo les recomiendo también seguir a Buena Data Editorial, @BD editorial, si no me equivoco, así está en el Instagram. Ahí pues no solamente van a poder conseguir y saber no los contactos de venta, sino también van a poder saber los contactos de venta de los 2 libros que Lupe ya ha publicado, Hermana Date Cuenta y Acá No Se Rinde Nadie, que son libros muy buenos con respecto al tema del aborto. Hay temas de mi amiga Ana Belén Marmora, también de Hipocresía Verde, y otros libros que se han ido publicando respecto a la batalla cultural, y que es una editorial con la que pues Lupe siempre trabaja y que creo que también nos va a apoyar en ese sentido. Entonces, si les gustaría más información, tienen tanto las redes como de Dignidad, ok, y también las redes de Buena Data, ¿no? Entonces, nada más. Muy buena data la que nos has brindado el día de hoy, más bien. Así que, y sí, también sigo yo a Buena Data, dicho sea de paso, en Instagram, porque siempre hay cositas interesantes y desde una perspectiva que, digamos, rompe con lo que usualmente nos brindan, que viene ideologizado y nos lleva de la manito hacia ciertos campos no muy recomendables. Gracias nuevamente, Melissa. Saludos. Gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos. Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer.